Te aprecio que me regales estos minutos. Cuéntanos qué ves en este panorama pues tan complicado con estas amenazas de Donald Trump a Canadá, a China y a México. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis. Pues vaya, supongo que de alguna manera esta una noticia esperada. O sea, el presidente Trump lo dijo a lo largo de toda su campaña. Entonces, pues, lo que vimos hace ya un par de días, pues simplemente fue la culminación de esa, pues, de esos comentarios que había estado haciendo. Naturalmente, sus palabras, ahora que ya es presidente electo y no candidato, pues sí tienen otro peso específico. Pero bueno, en el sentido de que ya había anunciado eso, creo que no debe ser sorpresivo. Ahora, si nos metemos bien al texto del mensaje, y aquí ya hubo varios pronunciamientos de actores importantes, a mí lo que me parece, o la manera en la que yo leo ese mensaje, es que pues Donald Trump está tratando de hacerse de un capital negociador, está tratando de pues mejorar su posición frente a otros países, o en este caso frente a nosotros, y pues está también pidiendo que se tomen acciones en otros temas que no son comerciales. Esa es la parte que me parece bien interesante, Luis, porque claramente lo que él está diciendo es que su tema con la frontera, drogas, etcétera, que son importantes para sus bases. También aquí hay mucho de tema político, por supuesto. Eso es en lo que quiere que haya el movimiento de parte de México, y eso es en donde pues él, en caso de no verlo, nos va a poner los aranceles, ¿no? Me parece Ujú. que la respuesta que dio la presidenta Sheinbaum ayer fue una respuesta correcta, una respuesta balanceada. Habla de que los beneficios del acuerdo comercial son para todos, lo Ujú. cual, insisto, parecería muy obvio, pero pues no es importante dejar de mencionarlo, porque la manera en la que se estructura la acusación de Donald Trump, pues es como si México hubiera hecho algo malo, ¿no? Como si México tuviera que pedir perdón, o si le debiera algo a Estados Unidos, y no es así. Ujú. Entonces, el dejar claro lo que estamos en una relación que nos beneficia a todos me parece que es muy necesario. Ofrecer que se van a tratar de platicar, de cubrir aquellas preocupaciones que puedan ser legítimas, Ujú. pero pues también si hay violaciones del tratado, si hay imposición de aranceles, pues México va a responder de la misma manera, ¿no? Digo, vamos a ver también Ya. pues qué pasa el día de hoy, porque las noticias suceden muy rápido. Sí, claro, ¿no? A ver, en tiempo real, ¿no? Cada minuto, cada segundo estamos muy pendientes. En una de esas viene una respuesta de Donald Trump en los próximos minutos o en las próximas horas. Digo, uno no lo sabe ya, o sea, anunció los aranceles a través de su propia cuenta de red social en su Truth. Déjame preguntarte, Juan Carlos. Ahí está la respuesta de la presidenta. Es una respuesta pues que ha generado mucho debate, como siempre. Es una respuesta muy apoyada por el oficialismo, muy apoyada también por varios sectores de la oposición. Pero me ha llamado la atención lo que han señalado algunos analistas financieros. El caso de Gabriela Schiller, por ejemplo, de Banco Base, que dice es que no estamos en una condición de iguales. Un 80% de lo que nosotros exportamos va a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos pues solamente dependería de importaciones de México un 16% con todo y que seamos de los mayores o el mayor socio comercial. Me llamó la atención además el fraseo porque es fuerte cuando dice no será un balazo en el pie si México le entra a una guerra comercial, sería un balazo en la cabeza. Escuchemos a Gabriela Siller. México no está en condiciones de amenazar con una política así. México es el que se vería seriamente afectado. Si Canadá no lo está haciendo, México, la verdad es que menos. Más bien, tiene que solucionarse de forma diplomática, ver cómo ayudamos. Si nosotros le ponemos aranceles a Estados Unidos, nos vamos a ver afectados nosotros mismos. Realmente es como darnos un balazo no en el pie, sino en la cabeza. Eso no va a hacer cambiar de parecer a Trump, y aquí se van a generar más presiones inflacionarias y se van a perder muchos empleos. Son voces de financieros, son voces de analistas, son voces que van un poco más allá del tema político. Y como experto en estos asuntos te quisiera preguntar, Juan Carlos, ¿qué opinas? ¿Hay una relación desigual entre México y Estados Unidos? ¿Realmente le pesa lo mismo a Estados Unidos el arancel que lo que le va a pesar a México en una probable guerra comercial? Pues mira, yo creo que efectivamente la asimetría en las economías, pues ciertamente es muy evidente. Estados Unidos es una economía más grande que México. Pero yo no creo que eso nos ponga necesariamente en una posición de debilidad.
Yo creo que México, al ser el principal socio comercial de Estados Unidos, pues ciertamente puede causar daño, si me lo permiten poner de esa manera, en ciertos elementos, poniendo en jaque algunas cadenas de suministro, afectando también a los consumidores, porque pues efectivamente el nivel de integración que tenemos es muy grande. Me parece que no hay duda que si hay una guerra comercial como tal de gran escala, pues efectivamente todos vamos a salir perjudicados. Yo no estoy pidiendo que haya una guerra comercial. Ciertamente no creo que sea una situación ideal, ni mucho menos. Pero pues tampoco puedes, sobre todo con un personaje como Donald Trump, pues tampoco puedes permitir que haya ese tipo de imposiciones o que haya ese tipo de pues es un bully. Tampoco me parece que sea de alguna manera una estrategia adecuada, la de Donald Trump me refiero, porque pues el daño que puede causar México, al menos en el corto plazo, sí es muy significativo. Ahora, también hay que recordar que esta no es la primera ocasión en donde México le impondría aranceles a Estados Unidos. De hecho, lo hemos hecho ya en un par de ocasiones, una de ellas por cuestiones relacionadas con el acero, otra por cuestiones relacionadas con el transporte. Y en las ocasiones en las que México impuso aranceles también, siempre con la justificación que nos da el acuerdo comercial, pues al final las cosas se solucionaron. O sea, no fue algo que fue imposible solucionar o que se haya extendido en el tiempo de manera infinita, ¿no? Oye, ¿qué podemos sacar de la experiencia anterior? O sea, ya nos tocó, como bien dices, ya le pusimos aranceles en algún momento a Estados Unidos, ya hemos visto a un Donald Trump, aunque hoy se habla de un Donald Trump con esteroides, ha nombrado, bueno, pues a algunos perfiles de su gabinete francamente radicales. ¿Qué recomendaríamos frente a todo esto? ¿Qué postura tendríamos que tener con base en lo que hemos vivido? Y con base al gran debate, o sea, someternos de alguna u otra manera, mantenernos firmes también. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Mira, aquí hay que proceder con mucho cuidado, Luis, porque, bueno, primero Donald Trump anunció esto hace un par de días, pero ciertamente él todavía no es presidente. Las acciones de él no van a tener un efecto, no van a suceder realmente hasta que él sea presidente en enero. Yo sé, desde luego, la incertidumbre en estos momentos pues ya está empezando a generar pues respuestas, pero lo primero que yo creo que tenemos que hacer es tener la cabeza muy fría, ser muy estratégicos. Esto va a ser un juego de largo alcance. Okay. No solamente hay que pensar en esto a partir de enero, hay que recordar que los siguientes 4 años Donald Trump va a ser presidente. Entonces hay que administrarnos también. Y ciertamente pues hay que hacer estas cosas, hay que preparar un equipo, hay que tener la información necesaria que desmienta estos dichos que el presidente Trump está diciendo. Desde luego también hay que ver en dónde podemos apoyar. O sea, yo creo que el tema de migración, el tema de drogas, el tema de seguridad, pues son temas a los cuales México pues también tiene mucho que hacer, porque nosotros pues hemos visto cuál es la situación en nuestro país y son temas en los cuales hay que arreglarlo de manera conjunta, pero no a través de esto. ¿Ves al gobierno con prioridades en esta relación? O sea, en el tema de entrarle con todo al asunto de Donald Trump. Escucho mucho que el argumento de la oposición es: deberíamos de dejar de lado la reforma al Poder Judicial, deberíamos de dejar de lado la eliminación de autónomos, muchas cosas que a lo mejor no ayudan en el marco que estamos viviendo con pues el socio comercial más importante que tiene este país. Pues, a ver, yo creo que ciertamente hay cosas en México, decisiones de política pública reciente que se han tomado, que son al menos cuestionables bajo los principios del tratado, ¿sí? Ahora, ciertamente ese tipo de decisiones se han venido ya señalando y estudiando desde ese tiempo. Son cosas que pues se tomaron en México por otro tipo de razones, pero pues claramente no ayudan. Entonces, hacer algún replanteamiento de la política interna, pues eso le tocará al gobierno, pero ciertamente en una situación en donde hay un capital negociador, en donde hay un capital que México puede políticamente disponer para eso en Estados Unidos, pues sí, hay que evitar hacer cosas que vayan a disminuir ese capital, porque de por sí vamos a ir a una situación que es compleja, pues no creo que debamos de hacerla más compleja nosotros mismos. Te aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación, Juan Carlos Baker. Estamos en contacto si nos das oportunidad y bueno, pues veremos cómo nos va. Que Dios nos agarre confesados, caray. Gracias. Con mucho gusto, buen día. Gracias. Es Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio y negociador del Tratado Comercial.
con gran experiencia en estos temas. Senador de Morena, Óscar Cantón, que me tome la comunicación. Senador, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Luis, buen día. Me da gusto también escucharte y saludar a todo tu auditorio con mucho cariño. Ayer te viralizamos un poco en mi red social, en @LuisCárdenasMX, porque subimos un video tuyo, dabas una declaración, pues en torno a decir, busquemos otras opciones, ¿no? Vámonos con China, por ejemplo, que es el gran tema que está en la mesa. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves, uno, este asunto de las amenazas de Trump, y dos, las opciones que pones en la mesa? Bueno, pues negociemos en otro lado. Sí, bueno, yo lo que planteo es que las palabras del presidente electo Trump es una bravuconada, son exabruptos, como lo dije ayer, que en él se dan permanentemente, porque estoy seguro que también será afectado, y muy afectado, Estados Unidos en caso de cumplir esta amenaza de subir un 25% los aranceles a las importaciones que provengan de México. México, por supuesto, sería afectado en desempleo, en inflación, habría muchas consecuencias. Yo le llamo que habría un desastre económico y se despedazaría lo que es el principal bloque económico en el mundo, que es el que forma México, Estados Unidos y Canadá. Y que entonces, si es una realidad esa amenaza y viene de manera unilateral, sin que ellos dejen que intervenga la diplomacia y el diálogo y el entendimiento, pues a México no le queda otro camino más que buscar opciones con cuales buscar un comercio que sea en igualdad de circunstancias y que se respeten los derechos de todos. Eso es lo que yo sostengo, pero confío profundamente en que la buena decisión de México de mostrarle a Estados Unidos de que ellos serían muy afectados, podrá hacer que cambien las cosas y que estas amenazas no sean realidad. ¿En dónde se puede buscar una opción y también en qué plazo, no? O sea, porque pues cuando uno ve los números, el 80% de nuestras exportaciones se van con el socio comercial con Estados Unidos. En un corto plazo la situación sería complicada, pero planteabas en dónde buscarlo. ¿China podría ser una opción? Sí, Luis. Mira, pero yo lo planteo de esta manera. Tienes razón en ver cuál es el plazo, cuáles serían las condiciones. Pues por supuesto que estamos hablando de empezar desde un corto plazo. ¿Por qué? Porque China, como el bloque europeo, ya son potencias económicas, ya tienen todo un enjambre de comercio internacional. Bueno, pues entonces, si te cierran lo que es el comercio justo, adecuado con América del Norte, pues hay que buscar esos otros escenarios. Habrá acciones que te lleven corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Pero lo que no podemos quedar nosotros es con los brazos cruzados en caso, y solo en caso, de que las amenazas de Trump se vean realizadas. Porque con ese 25% de arancel, como bien dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, vendrá un arancel nuestro y vendrá una guerra de aranceles en donde ya saldremos de toda competitividad como bloque comercial. Así que tenemos que buscar opciones, tenemos que diversificar, porque no nos debe dar gusto que el 80% de nuestras exportaciones se vayan a los Estados Unidos y que cuando quiera Estados Unidos echarnos la culpa de su enorme consumo de drogas o de su gran producción de armamento que nos está provocando una gran parte de la violencia en México, nos echa a nosotros la culpa cuando ellos no son capaces de cerrar su frontera a ese consumo, a eso lo que es un problema enorme de salud pública en su propio país. Tenemos que entender que México es un país soberano, es un país independiente y es un país que tiene una gran competencia económica. Estamos hablando de la 12ª economía del mundo, no es cualquier cosa. Y que también quede claro, Luis, México no está provocando esta situación.
México ha cumplido los términos del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. Pero si el presidente Trump sigue con esa política, que ya la llevó a cabo hace 4 años cuando fue presidente de los Estados Unidos por primera ocasión, México entonces no puede quedarse con la cabeza gacha y no puede quedarse con el atropello que se intentaría hacer al libre comercio. Cierro preguntando sobre el punto que pones en la mesa. Estoy platicando con el senador de Morena, con Óscar Cantón. Estados Unidos no ha podido, dices, cerrar la frontera frente al tráfico de drogas, no ha podido proteger su frontera. Bueno, de hecho es uno de los argumentos que tiene Trump ahí en medio, ¿no? Con muchos de sus elementos más radicales. En materia de seguridad, ¿qué tendríamos que hacer? Digo, porque tampoco podemos decir que estamos en jauja, ¿no? Lo que ha pasado en Sinaloa, en Sonora, en Tabasco, en Michoacán, en Guerrero, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer frente a este asunto de seguridad en un tema en donde pues muchos le apuestan a una cooperación binacional, aunque allá ya se habla más bien de intervención? ¿Qué postura se podría tener desde el oficialismo, Óscar? Pues México está haciendo lo correcto, es decir, combatir las causas de la pobreza, de la discriminación, de la desigualdad que hay en México, en nuestro país, con mejores salarios, con mejores condiciones, para que la gente, sobre todo los más pobres, tengan posibilidades de tener opciones de desarrollo, por un lado. Por el otro lado, con una estrategia integral de seguridad pública, como ahora ya se está encabezando. Claro. Acabamos en el Senado de realizar una reforma constitucional al 21, en donde damos la posibilidad de que la Secretaría de Seguridad Pública federal tenga capacidad de investigación, tenga capacidad de inteligencia. Se va a ver reflejado el efecto positivo de haber creado una Guardia Nacional con formación militar, pero con capacitación policíaca. En fin, se están dando una serie de cosas y que tiene que ver con, por ejemplo, la reforma judicial que hemos emprendido, porque tiene que ser una revisión exhaustiva a las fiscalías, a las policías, a los ministerios públicos, a la Defensoría de Oficios. Estamos haciendo en México nuestra parte legislativa. Estamos endureciendo sanciones, por ejemplo, al tráfico de fentanilo, a esto que tanto se oponen algunos, cuando ese es un mal que verdaderamente está dañando a todo el mundo. México está haciendo su parte, Luis. Está haciendo de acuerdo a sus posibilidades económicas, a sus recursos tecnológicos, pero necesita, por supuesto, la cooperación del vecino del norte, Estados Unidos, que insistimos, es el principal consumidor de drogas del mundo y también es el principal productor de armas del mundo. Y nosotros, 70% de las armas que están involucradas en los delitos que se cometen en México tienen un origen de contrabando en los Estados Unidos. Óscar, estamos en una cooperación conjunta y una acción coordinada para poder erradicar estos males, estos vicios. Gracias, senador Óscar Cantón, te mando un abrazo y bueno, pues estamos en comunicación si nos das oportunidad. Gracias, Luis, por la oportunidad, un abrazo también, saludos nuevamente a la auditoría. Gracias, ahí hay dos posturas, la de Noemí Luna, del Partido Acción Nacional, la de Óscar Cantón, de Morena.